Bien, buenas tardes a todos, ¿cómo están? No sé si me estarán escuchando, a ver, porque hay algunos audios que están inhabilitados. Ya, están todos.
Listo. Yo creo que ya todos me están escuchando bien, ¿no? Sí. Ya tienen todo habilitado. Bien, ahora sí. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Entonces, hoy día vamos a continuar con los seminarios sobre anticoncepción y métodos anticonceptivos. Este sábado nos toca hablar sobre lo que es naturales y de barrera, ¿ya? Si bien parece un tema muy sencillo, en realidad es bastante interesante y amplio, como lo van a ver hoy día. Ya hay muchas alternativas de métodos. Muchas veces, por falta de conocimiento, la gente acude a otro tipo de métodos que no se adecuan a cada individuo. ¿Ya? No sé si han estado presentes los anteriores sábados cuando hablaba de métodos farmacológicos y lo que es la introducción a los métodos anticonceptivos, donde hablaba diciendo que no existen métodos en realidad imperfectos, sino un método adecuado para cada tipo de persona. Solamente que hay que buscar las características que tiene ese individuo y según ese o prestarle una variedad de métodos anticonceptivos para que pueda escoger de esos que le estamos ofertando algún método. ¿Ya? Entre los métodos anticonceptivos están los métodos naturales y los de barrera, que vamos a ver y van a entender mejor algunas cositas que a veces andan por ahí como mitos entre la gente, ¿no? Bien, los métodos naturales engloban los métodos de abstinencia y el control del ciclo ovulatorio de la mujer. ¿Ya? Este tipo de métodos, espérenme un momentito. Bien, entonces, ¿a quiénes recomendaríamos estos tipos de métodos? ¿Ya? Estos métodos vamos a recomendar a personas que estén dispuestas a recibir un embarazo. Esto es clave entender. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de métodos anticonceptivos, tenemos que tratar de determinar si la persona no quiere tener hijos definitivamente ni uno más, si quiere tener hijos pero a largo plazo, en un corto plazo, quiere evitar los hijos, pero si viene uno en algún momento, tampoco será mucho problema. Entonces tenemos que determinar si en cuál de estos grupos de personas encaja, ya que los métodos anticonceptivos naturales, si bien funcionan, su eficacia es baja, ya, lo cual pudiese hacer que pudiese aparecer un embarazo no planeado. ¿Ya? Por lo tanto, para usar estos métodos, las personas que están dispuestas a usar son personas que no quieren un embarazo, pero pudiesen estar dispuestas a recibir en caso de que esto ocurriese. ¿Ya? Bien, mujeres que por algún motivo no pueden recurrir a otros métodos, ya por motivos diferentes, ¿no? Entre otros motivos podemos hablar de motivos religiosos, como hablamos el primer sábado. Ya a veces por sus creencias no aceptan algún otro método como el hormonal u otro, ¿ya? O puede ser también por motivos fisiológicos, efectos adversos, circunstancias
que no le permite usar algún método farmacológico o quirúrgico. Y mujeres que tienen regularidad en su ciclo ovulatorio, ya que ninguno de estos métodos naturales servirán en una mujer que su ciclo es muy irregular, ¿ya? Si bien pudiese funcionar en mujeres con periodos en los cuales la irregularidad no es mayor a 3 días, pero cuando ya es mayor a esto, no funcionará, ¿ya? Entonces, tengo que tratar de determinar estas 3 características. Si una mujer se engloba en estas 3, entonces es el método ideal para ella, ¿ya? Entonces vamos a ofrecerle estos métodos, ¿ya? Bien, sus ventajas principales. Una de ellas, que no hay los efectos secundarios pues, relacionados a las sustancias químicas u hormonales que se usan en otros métodos. Tal vez es la principal ventaja y es por la que más lo buscan a veces algunas mujeres. Ya, como les digo, estos métodos van a funcionar, pero para que funcionen y mejorar su eficacia, se deben cumplir ciertas reglas, que es lo que a veces la gente nos informa. Ya, a veces solamente siguen lo clásico de los 9 días sí, los otros 9 días no, que eso no encaja en la mayoría de las mujeres, pero si se informan adecuadamente, les va a funcionar, quitando ese problema que a veces tienen cuando consumen hormonas, ¿no? U otro tipo de método anticonceptivo. Ya. En personas que practican alguna religión en la cual por sus creencias no le permiten usar algún método hormonal, ya que hay ese problema de que pudiesen ser abortivas, eso ya lo explico en otros sábados, ¿ya? Y por lo tanto necesita un método anticonceptivo, ¿ya? Bien, entre sus desventajas, la principal, si bien le digo, funciona, pero son las menos eficaces, ¿ya? Por lo tanto, su tasa de fracaso está alrededor 20 al 30%. Esto no se olviden que les había indicado que se calculaba en base a 100 mujeres, ¿ya? Que tengan relaciones sexuales durante un año, ¿ya? Entonces, de esas 100, 20 a 30 se embarazarán en un periodo de un año con estos métodos, ¿ya? Bueno, y no previenen pues las enfermedades de transmisión sexual como lo que sería el condón masculino o femenino. Bien, entonces empezaremos a ver los diferentes métodos. Empecemos con el método de Billings, que también se le conoce como el método del moco cervical. ¿Ya? Este se basa en el hecho de que cuando hay modificaciones del estrógeno, ya estas modificaciones del estrógeno también modifican lo que es el moco cervical, ¿ya? Ahora, el estrógeno durante el ciclo va a variar, ya tendiendo ya a subir bruscamente antes de la ovulación y de ahí caer también bruscamente. Entonces, esa subida brusca de la concentración del estrógeno antecitos de la ovulación y luego caer bruscamente modifica también de forma brusca la calidad de la mucosidad del cuello uterino, haciendo que este se modifique en olor y textura, principalmente incluso color, ¿ya? Y esto permite determinar, ¿ya?, en qué momento del ciclo está la mujer y si está ovulando o está cerca de la ovulación, ¿ya? Bien manejado, este método es muy efectivo, ¿ya? Bien, cuando el estrógeno está más alto, justamente suele ser las horas antes de la ovulación, ya se pone con el aspecto de una clara de huevo cruda, ya esa característica flemosa, chicluda, ¿no?, que se estira, transparente, ¿no? Esa característica
es la que tiene en este momento. E incluso si lo ponemos entre los dedos y los estiramos, no se rompe. Ahorita vamos a dar unos potitos y puede alcanzar hasta 10 centímetros de longitud ya al estirarse sin romperse. Ya, eso hace que la mujer en esos momentos se sienta más húmeda, resbaladiza y aceitosa, ya, lo cual indicaría los momentos de la ovulación. Y el resto del ciclo, cuando no hay ovulación, la vulva se va a volver un poco más seca, ya con una mucosidad un poquito más espesa, amarillenta o lechosa, y que no se estire entre los dedos, sino más bien se rompe. ¿Ya? Entonces, el determinar esto le permite a la mujer identificar si está ovulando o no, o está cerca de hacerlo. Bien, un poquito de historia. Este método fue estudiado por el doctor Billinday, el nombre del método de Billings, ya, fíjense, en 1953, ¿no? Falleció hace unos años atrás, ya, y empieza a hablar sobre esta relación entre lo que es el moco y la fertilidad, ¿ya? Empieza a aplicarlo principalmente en parejas que no deseaban usar algún método anticonceptivo artificial, ¿ya? Sino uno natural, debido a que tenía mucho rechazo a estos métodos por motivo de las creencias. Entonces él empieza a profundizar en este método y lo documenta, que es lo que lo hace importante. Empieza a desarrollarlo, a recolectar datos, ¿no? Y empieza a hacer publicación de sus hallazgos, convirtiéndolo en un método. Bien, él empieza, en base a sus observaciones, a poner ya unas reglas, les vamos ahorita cuáles son esas reglas, ya, y fíjense, en el 1970, la Organización Mundial de Salud reconoce este método como un método anticonceptivo, llamándolo el método de ovulación de Billings, ¿ya? Se empieza a hacer más verificaciones, ya se modifican un poquito las reglas, dándole validez científica, por lo tanto se convierte en un método muy práctico y efectivo. De todos los métodos que vamos a ver, ya es el más eficaz, los que vamos a ver hoy día, ¿no? Su eficacia va a moverse desde el 75 al 95%. Esto de acá depende de la disciplina de la mujer, ¿ya? Bien, fíjense, en mujeres que llegan a dominar este método, ya alcanza un 98.5%. Este valor, si ustedes comparan con otros métodos, ya es muy alto, ya se acerca mucho a lo que son los hormonales, ya, e incluso este método es mayor, pero este valor es mayor que el propio preservativo, ¿ya? Pero siempre y cuando haya un manejo adecuado del método, porque si no, baja al 75%, ¿ya? Entonces, realmente una mujer que aprende a dominar este método lo va a volver muy eficaz. Eso es lo que mencionaba anteriormente, comparado con otros métodos, es el más eficaz siempre y cuando se sepa manejar de forma adecuada. Ahora, si lo combinamos con otro, como vamos a ver más adelante, su eficacia obviamente mejora mucho, ¿ya? Bien, para esto, la mujer debe tomar, yo digo mujer, pero también puede hacerlo su pareja, ¿no? Porque no siempre es la mujer, eso depende de la relación que tengan. Entonces, puede la pareja también participar en esto de alguna manera, ¿ya? Y ayudar a determinar el método, ¿no? Para esto, se debe tomar una muestra del moco vaginal. Para eso, la mujer debe introducir suavemente los dedos, o puede ser también un papelito, ¿no? Todos los días y verificar los cambios, ¿ya? Debe ir verificando y, como siempre, para mejorar estos métodos, debes registrarlo. Eso significa anotarlo en un cuadernito, en una agenda o en un calendario, ya para
poder determinarlo. Algo clave, sí, para que esto tenga mucho valor, es que nunca debe hacerlo después de mantener las relaciones sexuales, ya que el semen va a modificar la consistencia de este moco y por lo tanto fallará. ¿Ya? Por lo tanto, no sirve hacerlo después. Ya debe esperar por lo menos 8 a 12 horas posterior a haber tenido relaciones sexuales para verificarlo. Y para tener mayor valor, vamos a ver más adelante las reglas que hay en cuanto a esto. ¿Ya? Bien, hay que tener en cuenta que algunas circunstancias pudiesen modificar esta secreción, ¿no? Como por ejemplo, si la mujer está teniendo algún tipo de infección, alguna enfermedad de transmisión sexual, está tomando algún tipo de medicamento, principalmente si son con componentes hormonales, usa duchas vaginales, pueden hacer que el moco vaginal no tenga la consistencia adecuada y por lo tanto varíe. ¿Ya? Entonces, para que este método funcione, debe evitar estas cosas. Si las tiene, por ejemplo, que tú has tomado un medicamento que modifique las consistencias, o si está en ese momento con infección, que pudiese pasar, ya debe usar otro método anticonceptivo mientras pasa esa circunstancia para volver otra vez a usarlo. Bien. Bueno, este método, como ven, no es adecuado usarlo de forma combinada con otros, ¿ya? Con otros que no sean naturales, por si acaso. Ahorita vamos a ver otros que son naturales con los que se puede combinar. Pero no con, por ejemplo, con preservativos no, porque el lubricante que viene en el preservativo puede modificar la consistencia. El uso de pastillas, como tienen hormonas, también lo va a modificar. Las té de cobre, tanto por el proceso inflamatorio que genera, como también la parte hormonal, si es que es de los dihormonales, va a modificarlo. Bueno, y cualquier otro método que me altere el moco cervical, no es adecuado combinarlo con este método. Bien, veremos las reglas. Bien, entonces las reglas para poder usar este método son los siguientes. Primero tenemos las reglas de los primeros días. ¿Cuáles son? Primero, se debe evitar tener relaciones sexuales en los días de la menstruación. ¿Ya? Bien, no sé si alguno de ustedes han sido mis alumnos. Creo que hay 2 o 3 que no lo son. ¿Ya? Bueno, sucede que algo que hay que entender para comprender esta regla es que la ovulación no siempre ocurre en la fecha determinada. ¿Ya? La ovulación, si bien es lo más frecuente que ocurra a la mitad del ciclo, teniendo más probabilidad, por lo tanto, en este momento, pero puede ocurrir en cualquier momento del ciclo, incluso cuando la mujer está menstruando. Y a veces, incluso puede una mujer embarazarse teniendo relaciones sexuales en su menstruación. Eso obviamente no es frecuente, es raro, pero sí hay esa probabilidad. Entonces, para que este método sea eficaz, hay que tener en cuenta también ese detalle estadístico en el cual, si bien hay probabilidades, es una probabilidad baja, ¿ya? Entonces, durante los días que está en menstruación, este método no es aplicable. ¿Por qué? Uno, porque la secreción que sale, lo que es la menstruación misma, modificará el moco y obviamente no permitirá determinar la consistencia del moco. Y si es de esas veces raras en la cual la mujer ovula en este periodo, pudiese embarazarse. ¿Ya? Entonces, la primera regla dice no tener relaciones sexuales en los días de mayor sangrado. Eso significa generalmente los primeros 3 días. ¿Ya? Pero mientras esté con sangrado, hay que procurar evitar tener relaciones sexuales si está usando este método. ¿Ya? Bien. Entonces, en los días que han sido reconocidos como infértiles, y vamos a ver más adelante cuáles son estos días, ya la mujer puede tener relaciones sexuales durante la noche. ¿Ya? Durante la noche, y aquí está el detalle. No deben ser 2 noches seguidas.
¿ya? Como decía mi compañero de universidad, no hay que ser goloso. Día por medio, ¿ya? Noches alternas. ¿Por qué? Porque hay que darle tiempo a que el moco recupere su consistencia, ya que, como les dije anteriormente, el semen va a modificar su consistencia. Entonces, para darle validez a este método, ya tiene que darse por lo menos 24 horas para que recupere sus características y así permita evaluarlo de forma adecuada. ¿Ya? Bien. La siguiente regla, si es que la mujer empieza a presentar algún flujo o sangrado que pudiese pasar, ¿no?, por alguna infección o porque simplemente ya está empezando el periodo de ovulación, a algunas mujeres a veces empieza también un flujo, ya, en caso de que aparezca un flujo, ya debe evitar las relaciones sexuales, ya, en ese momento detenerlo y debe esperar por lo menos 3 días antes de reanudar las relaciones sexuales recién en la cuarta noche. Eso es porque si es que eh, empezase a aparecer una situación, pudiese ser que está en los días previos a la ovulación, ¿ya? Y se determina un tiempo de 48 a 72 horas para seguridad, ya en caso de que hubiese ocurrido una ovulación. Por eso les habla de recién tener relaciones sexuales la cuarta noche. Siempre y cuando obviamente la consistencia de las secreciones hayan vuelto a la normalidad. Porque si no, primero hay que ir a verificar al médico por qué está teniendo ese flujo, tratarlo y decir, ¿no? A partir de la cuarta noche, entonces, volvemos a la regla 2, que es la que vimos hace ratito. ¿Ya? Bien. Las siguientes reglas se le llama la regla de la cúspide. ¿Ya? Eso se refiere a la imagen que dibuja en un calendario o en un cuadernito la consistencia de la mucosidad. ¿Ya? Siempre, cuando uno toma la muestra del moco, hay que agarrar entre los dedos y empezar a separarlo, ¿no? ¿Ya? Y en un momento el moco se rompe, ¿ya? Pero cuando estamos más cerca de la ovulación, vamos a poder estirar más, más y más, ¿no? Y va a llegar un punto en que vamos a poder estirar hasta los 10 centímetros, como decía hace rato, sin que se reviente. Ese momento es lo que le llamamos la cúspide. En teoría, ese momento es cuando ocurre la ovulación, ¿ya? Ahora, el óvulo va a vivir hasta 48 horas si no es fertilizado. Por lo tanto, esta regla nos dice que después de lo que es la cúspide, puede haber relaciones sexuales al cuarto día, o sea, 48 a 72 horas después del momento de la cúspide, ¿ya? Y a partir de este momento de la cúspide, puede tener relaciones todos los días o en cualquier momento hasta que vuelva la menstruación, ¿ya? Porque si hubo la cúspide, significa que ovuló y si cumplió esta regla, no se embarazó y a partir de ahí la infertilidad baja bastante, por lo tanto puede tener relaciones sexuales ya hasta que aparezca la menstruación, que es cuando estaría empezando un nuevo ciclo, ¿ya? Bien, entonces si una mujer quiere embarazarse, debe seguir estas reglas a la inversa, ¿no? Ya tener relaciones sexuales justamente en los momentos que dice las reglas que no debería tenerlo. Bueno, y para evitar embarazo debe aplicar las reglas. Ahora, ¿cómo sería este método? Vamos a verlo acá. Bien, consiste en anotar, ¿ya? Todos estos métodos naturales consisten en que la mujer o la pareja anote estos datos, porque si no, su mente va a hacer que se olvide y va a fallar, ¿ya? Entonces, debe anotar cuándo le empezó la menstruación, ya generalmente cuando la menstruación
se va, que eso puede ir de los 3 a los 7 días, entra en un periodo seco donde hay mucosidad, pero es espeso, ¿ya? Generalmente de un tono amarillento y más frágil y se va rompiendo, ¿no? En algún momento ese moco empieza a volverse más fluido, se va estirando más y se va a volver más claro, ¿no? Entonces, pongámosle que mide, tomando esta distancia entre lo que estira, y pongámosle que el día 12, vamos a poner, el día 11 estiró medio centímetro y se rompió, ¿no? Y los días anteriores también pasó lo mismo. El día 12 estiró a 1 centímetro, ya cambió su consistencia. Pongámosle, era así, y ahí aumentó 1 centímetro. El día 13 puede estirarlo hasta 2 centímetros, va aumentando su elasticidad. El día 14 lo estira hasta 6 centímetros, el día 15 hasta 7, el día 16 consigue alcanzar, estirar hasta 10 centímetros sin que se rompa el moco. Y ahí, del día 16 al día 17, de pronto ya solamente se estira 4, luego 3, y otra vez vuelve a lo que era. Por eso se le llama la cúspide. Ese momento donde estira más el moco es justamente cuando va a ocurrir la ovulación, ¿ya? Y a partir de ahí ya va a haber simplemente un riesgo de 3 días en los cuales el óvulo pudiese todavía sobrevivir, ¿ya? Y por lo tanto, a partir del 4.º día podrá volver a tener relaciones sexuales, ¿no? Y a partir de aquí el moco vuelve a ser como era anteriormente, ¿ya? Y aquí la probabilidad de embarazarse es bajísima, por eso dice que a partir de la cúspide, el 4.º día para adelante, puede tener relaciones sexuales sin ningún problema, ¿ya? Bien, por si acaso se va a cortar en unos 4 minutos, ¿ya? De que se corte, porque por ahí yo me descuido, ya van a ir al segundo enlace que les he enviado en WhatsApp. Les he enviado 4, ya, y irían al que dice parte 2, ya, y continuamos la charla. Bien, aquí entonces nos muestra cómo es la característica para que ustedes sepan reconocer cómo es el moco durante estos días, ¿no? Ya, en los días posteriores a que termina la menstruación, suele ser así como este, ¿no? Apenas se estira y se rompe, generalmente, como ven, más espeso, más amarillento. Ya, conforme van pasando los días, va a empezar a estirarse un poquitito más, ¿ya? Y luego empieza a cambiar de consistencia. Miren, se va volviendo más blanco y empieza a estirarse un poco más. Ya ahí por eso dice semifértil, ya empieza el riesgo. ¿Ya? Y el día de la ovulación o el día anterior suele estar bastante acuoso y bastante flexible, ¿no? Que es donde decía que puede estirar hasta 10 centímetros. ¿Ya? Eso nos indica que está fértil, ¿ya? Cuando alcanza lo máximo de esto, ya a las 72 horas, ya va a volver a la siguiente consistencia, ¿no? A la como empezó, ¿ya? Bien, entonces, así le conocemos las características del moco cervical. Bueno, entonces, simplemente, con ese hay que ir anotando eso, ¿no? Todos los días la mujer mete el dedo, saca un poquito del moco cervical, lo prueba entre los dedos, ¿ya? Y va anotando conforme va aumentando su elasticidad y así puede determinar qué día es el día de la cúspide, ¿no? De ir bajando. Conforme más lo sé, en los siguientes meses va a ir adquiriendo más experiencia y se va a ir dando cuenta cuál es el día de la cúspide y eso incluso le va a ayudar a determinar ya, a predecir este día. Bien, eso sería entonces el método del moco o método de Billings. ¿Ya? Bien, por si acaso, si tienen alguna pregunta en algún momento, escríbanla en el chat o háganla. No esperen al último para preguntarme porque a veces perdemos el hilo y al último
ya medio que sale de contexto a unas preguntas porque estamos hablando de otra cosa, ¿no? Así que si a un momento tengan pregunta, escríbanla nomás en el chat, o si quieren también pueden activar su micrófono sin ningún problema y me lo hacen, ¿ya? Bien, vamos a ver el famoso método del coito interrumpido, ya también llamado método de retiro, ya que también ha sido desarrollado científicamente. O sea, es un método bastante antiguo, pero datos científicos se han ido reuniendo para validarlo. Ya vamos a ver. Ya, bien, el coito interrumpido tiene un margen de error del 23%. Ya, en este caso, la efectividad de este método dependerá más que todo de la disciplina del hombre. Ya que un hombre que empieza a usar este método, cuanto más lo use, más aprenda a controlarlo, será más eficaz. ¿Ya? No es obviamente uno de los métodos más eficaces, porque usted, como decimos, en el calor del momento, puede que pierda el control. Por eso decía, es más efectivo en un hombre que tiene más disciplina en cuanto a sus relaciones sexuales. ¿Ya? Bien. Se recomienda en personas que tienen alguna creencia que le impide usar otro método. ¿Ya? No genera ningún tipo de daño físico, siendo eso una ventaja, ¿ya? Y también hay que tener en cuenta que ambas personas que son parte de una pareja pueden participar en el momento correcto para retirarlo, ¿no? Ya que si bien el hombre es el que tiene que tener la disciplina, la mujer también puede participar indicándole el momento adecuado para que lo retire. Ya, si una pareja lo conversa bien, pudiesen usarlo de forma muy efectiva. ¿Ya? Ahora, sin embargo, eso puede generar una sensación de insatisfacción en ambos, si bien más en algunas mujeres, pero también en el caso del hombre. Eso depende mucho de cada individuo, porque eso es variable. Algunos incluso refieren que más bien para ellos es más satisfacción, incluso en el caso de las mujeres. Sin embargo, pudiese que no, ¿no? Porque obviamente puede que no llegue al mismo o a la misma calidad de orgasmo que cuando hay una eyaculación interna. ¿Ya? Bien. Bien, se va a cortar. Vámonos al otro enlace. ¿Listo?